Hoy os voy a fastidiar. Hay una palabra que usamos mal todos los días y que nos cuesta objetivos, relaciones, dinero, y la usamos mal porque suena igual que la que debería de sonar. Y la palabra es quiero. Porque cuando la mayoría de la gente dice quiero, realmente está diciendo me gustaría. Y la diferencia entre las dos cosas no es semántica. O sea, la diferencia tiene que ver con construir algo o seguir esperando que algo ocurra. Bienvenidos, bienvenidas a Afilados, el podcast donde las verdades que nadie quiere decirte son exactamente las verdades que necesitas oír. Hoy hablamos de algo que parece un detalle pequeño, pero que en realidad es uno de los diagnósticos más precisos que existen sobre por qué la gente no consigue lo que dice que quiere. Y la diferencia está entre la palabra quiero y la expresión me gustaría. Además, yo creo que esto es algo que Silvia tú haces muy bien. Eres una tía que va por objetivos y has gestionado tu vida desde los quiero. Pero vamos a matizar por qué existe esta diferencia, ¿no? O sea, hay que entender que la diferencia entre un quiero y un me gustaría es que el me gustaría es un deseo y un quiero es una elección. Y como el quiero es una elección, significa que hay un sacrificio. Elegir implica que te estás dejando algo detrás. Entonces, cuando tú quieres algo, o sea, eso se nota porque cuando tú dices quiero conseguir esto, automáticamente aparece un camino. Y si no aparece el camino, te estás quedando en el me gustaría. Con lo cual, si no lo estás deseando es porque ya has creado un sacrificio que te vas a dejar de lado para conseguir aquello que realmente quieres. Por mucho que yo diga quiero ir a la luna, si no soy un astronauta, no lo voy a conseguir. Me gustaría, sí, pero es un futurible que es muy probable que no exista. Entonces, cuando yo digo quiero, tiene que ser un objetivo SMART. Un objetivo medible y un objetivo alcanzable y un objetivo que estemos dispuestos a hacer todo lo que hace falta para conseguirlo. De lo contrario, es un me gustaría. Y un me gustaría se puede quedar en el limbo. Pero un quiero, como bien decía Álvaro, implica un sacrificio, implica una temporalidad, implica una serie de pasos que yo voy a seguir para conseguir ese objetivo. ¿Por qué? Porque quiero. Entonces, la pregunta real es, cuando tú dices quiero, ¿estás haciendo algún sacrificio por ello? Y si la respuesta es que no, no es un quiero. ¿No lo quieres? No lo quieres. ¿Te gustaría? Eso, por ejemplo, lo veo yo muchísimo en los negocios, que además es devastador, ¿no? La gente dice, o empresarios y empleados que dicen, yo quiero ganar dinero, yo quiero tener más clientes, yo quiero tener un mejor equipo, y en realidad no lo están eligiendo, lo están deseando. Yo deseo tener eso. Pero cuando tú dices, quiero tener más clientes, ¿estás haciendo algo para tener más clientes? O, ¿vale? Vas a trabajar más horas, vas a mejorar tu speech, vas a ver qué frases de dolor resuenan más en tus clientes, vas a hacer de comercial puro y vas a meterte a la puerta fría a perseguir gente. O sea, si es que sí, en efecto quieres conseguir más clientes, pero lo normal es que te estás enfrascado en otras situaciones, en lo que nosotros llamamos apagar fuegos, y entonces estás enganchado en ese deseo, pero no lo estás realizando. Y al final es un problema de mentalidad. Y esto, os voy a decir un ejemplo que me acaba de resonar, que lo vemos todos los años en fin de año, más o menos. Está la gente que, como propósito de año nuevo, estoy dejando de fumar, y la gente que he dejado de fumar. Si ya lo he dejado, es que ya ha parado. Eso es que lo quiero y mentalmente me lo estoy diciendo así. Y cuando tú estás dejando, estoy en un proceso que está empezando, pero que no sé muy bien cuándo termina, no le has puesto el objetivo, con lo cual en realidad no lo quieres tanto como lo estás diciendo. Te gustaría, pero no estás haciendo lo necesario. Eso es. Entonces, bueno, y relacionado, por ejemplo, con lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, por ejemplo, la gente que dice, yo quiero un aumento, ¿no? Y entonces tú dices, vale, tú quieres un aumento, estás haciendo lo que hay que hacer. O sea, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para conseguir ese aumento? Y te dicen, trabajar bien. Perdón, trabajar bien es un mínimo. Con lo cual, ¿qué camino vas a seguir para conseguir tu objetivo?
Y entonces yo creo que al final, sobre todo, el objetivo real que tenemos que tener es el de el camino de crecer, y entonces cuando eliges y te dejas cosas detrás, lo que estás haciendo es que te quitas peso para crecer en otro camino. Claro, y eso se llama el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es básicamente que el camino que tú eliges o el foco que tú pones va a dejar atrás una serie de cosas que probablemente te gustan. Por ejemplo, un deportista de élite. Ahora recientemente hemos visto el documental de Nadal, que os lo recomendamos a todos. Ujú. Un deportista de élite pone el foco, pone un objetivo. Ese deportista, si quiere ser el más grande, tiene que entrenar una barbaridad de horas, tiene que dejar de lado muchas veces relaciones personales, familiares, tiene que dejar de salir de fiesta, tiene que privarse a la hora de comer. ¿Tenemos que ser todos jugadores de élite? No, no es necesario que seamos deportistas de élite, pero si queremos llegar a algún sitio y tenemos en mente ese quiero estar en este sitio, es muy importante que pongas el objetivo y que definas cómo lo vas a conseguir. Y que en esa definición de lo que vas a conseguir aprendas y entiendas cuáles son esas cosas que vas a tener que dejar de lado. O sea, ¿a qué voy a renunciar por llegar a este sitio? De hecho, justamente voy a contar la anécdota que me pasó con uno de mis amigos hace unos días, que justamente me decía, él decía, yo quiero ganar más dinero, me estoy planteando la posibilidad de ser autónomo, ¿no? Y entonces el chico decía, Álvaro, ¿me puedes echar una mano de conseguirme alguna empresa? Y entonces yo le decía, vale, ser autónomo no es eso. Ser autónomo es dar el paso en el que tú tomas un riesgo sabiendo que la potencial recompensa es mucho mayor que el riesgo que tú pones, pero sigue habiendo un riesgo. Digo, si yo te lo pongo fácil, o sea, si yo ahora te doy a ti el trabajo hecho, en efecto tú no quieres ser autónomo. A ti te gustaría tener más ingresos y no quieres dar ese paso. Si yo te doy ese paso a ti hecho, va a ser perjudicial para ti porque no vas a verte en la tesitura de tener que sacarte las castañas del fuego, pelear por que el riesgo que tú tienes tenga esa recompensa. Entonces serías trabajador por cuenta ajena pagando la cuota de autónomo y al final le estaría haciendo un flaco favor, ¿no? Entonces, justamente es eso. Y yo creo que, por ejemplo, esto en casa también lo vemos mucho con el temas de ahorro. Sí que es cierto que en casa Silvia es la austera. O sea, en mi casa, digamos que yo soy como Jesucristo, ¿vale? Tengo unos agujeros en las manos que de vez en cuando sale dinero por ahí. Y Silvia es una persona que lo mide todo muy bien, es de las que saben que si no te hace falta pues no lo compras. Tenemos esa rencilla de qué cosas son necesarias y cuáles no, y qué cosas son caprichos y cuáles no, y cómo cuidas tu salud mental con ciertas cosas. Y Silvia sí que es cierto que siempre pelea mucho Por el largo plazo. por el largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Silvia quiere algo, entonces ve el camino de baldosas amarillas, como en el Mago de Oz, y entonces tenemos estrategias y herramientas para que cuando Silvia se pone un objetivo a medio plazo, que el corto plazo de Silvia es mi largo plazo, las cosas vayan en ese camino. Y de hecho la persona que más sacrifica dentro de nuestra familia cosas eres tú. Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Cuál es, o sea, cómo tú gestionas? O sea, ¿cuál es tu procedimiento, tu forma de pensar para tomar esas decisiones? A ver, me has dicho muchas cosas y algunas muy personales. En Miau, fin, miau. vamos para allá. Normalmente cuando recibimos nuestro sueldo o cuando una persona en general recibe su sueldo, tiene dos formas de enfrentarse a cómo lo gestiona. No voy a decir cómo lo gasta, ¿eh? Cómo lo gestiona. Tú puedes decidir que acabo de cobrar y entonces ya me puedo gastar, o tú puedes percibirlo desde el punto de acabo de recibir mi sueldo, nosotros lo que hacemos es retirar el dinero del ahorro. No me voy a esperar a final de mes para ver qué dinero me queda. O sea, yo primero ahorro y luego ya utilizo el dinero para distintos tipos de gasto, ¿vale? De hecho, muchas veces a mí me chirría mucho que la gente llame inversión a un gasto. O
sea, muchas compras que dicen, no, yo estoy invirtiendo. No, estás gastando tu tiempo y tu dinero, ¿vale? Y no están mal algunos de esos gastos si es que no quieres perder el tiempo. Por ejemplo, limpiando tu casa, pues gasta el dinero. No lo estás invirtiendo, estás gastando el dinero en que una persona haga eso para tú tener tiempo. Inviertes en ti, ¿vale? Bueno, soy un poquito especial con esos términos. A lo que me quiero referir es que no es lo mismo enfrentarte al mes diciendo ahora voy a gastar, porque entonces si gastas de más o te viene un imprevisto, entonces estás vendidísimo a final de mes. Y muchísima gente cae en problemas de deudas porque no están midiendo, no están sabiendo medir ese dinero o esos imprevistos, que es que no lo puedes prever. Entonces, yo creo que es muy importante en ese punto a la hora de gestionar nuestros hogares. Luego hablaremos también de las relaciones personales, pero a la hora de gestionar el tema económico dentro de casa, tú primero tienes que saber si estás viviendo por encima de tus posibilidades o si no. O sea, si tú llegas y no tienes para ahorrar suficiente y cualquier gasto expreso o extra o cualquier cosa te va a romper tu ecosistema, entonces tienes que plantearte si estás viviendo por encima de tus posibilidades. Y todo se puede negociar, ¿eh? Hasta la hipoteca. O sea, si tú no estás a gusto y quieres bajar tus términos, todo se puede negociar. Entonces, en casa sí que es cierto que yo soy más austera. O sea, yo prefiero gastarme dinero en ropa cuando tengo que cambiarla, o prefiero comprarme ropa un poco mejor si sé que la voy a utilizar durante más tiempo. No soy muy caprichosa de estar continuamente comprando. De hecho, a mí personalmente me agobia comprar. Es parte de mi encanto. Pero tampoco me parece mal, en este caso, que Álvaro tenga ganas de gastar más dinero o se preste algún capricho, siempre y cuando sea consciente de que muchos de esos gastos o esos caprichos que son momentáneos no te van a aportar luego a largo plazo la satisfacción que tú quieres. Y a lo mejor en el largo plazo dices, ostras, pues si me compré o le compré a la chiquilla una cosa de esas, que es una pelota de esas que rebota muchísimo. Bueno, pues escúchame, a lo mejor no era necesario ni para ella su educación ni para hacer ese gasto. No, pero yo me refiero más a lo que estamos hablando de la diferencia entre el quiero y el me gustaría. O sea, esto va de que nosotros en nuestro entorno, cuando hablamos dentro de nuestros círculos de padres sobre, por ejemplo, cuánto dinero nos gastamos a la hora de comprar, habitualmente nuestro precio está entre un 20, un 30 o un 40% más bajo del resto de nuestro entorno, de lo que nos gastamos en comida a nivel semanal. Pero es porque no compramos a eso por me impulso. refiero. No, entonces, claro, a lo que yo me refiero es que la diferencia entre el quiero y el me gustaría, cuando tú hablas de un yo quiero ahorrar y tú y yo lo primero que quitamos es es yo quiero ahorrar, con lo cual tú te cuadras para que lo primero que haces es ahorrar. Ahorrar, claro. Pues entonces salen estrategias como que en vez de comprar cuando tienes hambre, pues entonces, ¿vale? Que eso es lo más fácil para que te compres alguna tontería, pero lo que haces es que, por ejemplo, nosotros en nuestra familia decidimos que se come y que se cena todos los días de la semana y luego se va a comprar. Y entonces compras lo necesario. No sé si se ha entendido bien. O sea, cuando vas a comprar al supermercado, si tienes hambre, acabas comprando un montón de cosas que no necesitas porque en ese momento tienes gusa y entonces es mucho más habitual que genere ese impulso en ti de comprar ese tipo de cosas. Entonces, a lo que me refiero y es para no salirnos del tema... Perdón, ¿vale? Me salgo mucho del tema. Es justamente eso, ¿no? Que de repente hay gente en nuestro entorno que dice, no entiendo cómo podéis ahorrar tanto en comida. Y luego abres la nevera suya y está llena de cervezas, Coca-Colas, postres, dulces, ¿vale? Entonces, que evidentemente no está mal que te compres un dulce y eso lo hacemos nosotros y de vez en cuando, pues, claro, compramos chucherías o nosotros nos da igual. Pero nosotros planificamos semanalmente las comidas. Entonces, al planificar semanalmente las comidas, y hoy en día además con la inteligencia artificial es muy fácil. En los coles normalmente, si los niños van al comedor o ahora en periodos vacacionales que no van al comedor, da igual, en los colegios te suelen dar la planificación de lo que vas a comer. Entonces tú, si esa información se la das a la inteligencia artificial y además le dices que te haga la lista de la compra y que te establezca cuáles son las cenas en relación a las cenas que tú haces habitualmente. Entonces, esa lista de la compra que te da es una lista de la compra que te permite que esa semana tú tengas todo lo que necesitas en la cocina, que además sea una compra saludable
y que se adapta a la economía, porque no estás haciendo esos gastos hormiga o esos gastos por impulso que se suelen dar en otras ocasiones. No significa que estén mal, significa que si quieres ahorrar, pues una forma también de ahorrar en tu día a día puede ser tener en cuenta eso que tú gastas en el Claro, entonces, pero supermercado. porque al final lo que te estás diciendo es yo quiero ahorrar en vez de yo quiero comer dulce, ¿no? O sea, ya está. O yo quiero tener mis caprichitos, ¿no? Que es lo que tú llamas lo de los gastos hormiga. No los llamo yo así, ¿eh? Ya, pero que es lo que me machacas tú habitualmente, el tema de los gastos hormigas. De hecho, justamente eso. Entonces, hay gente que dice me gustaría ahorrar, pero luego es en los pequeños sacrificios donde al final se nota cuando una cosa es un me gustaría y es un quiero, porque normal es que digan, oye, mira, y muchos que nos estéis escuchando lo vais a pensar, ¿no? Lo de qué más da tener unas Coca-Colas en casa, una cerveza y un lo que sea, ¿no? Mira, os voy a dar un ejemplo pero reciente. Pero es un gasto mío. Y de repente te pones a sumar y dices, aquí hay 50 o 60 euros que se pueden utilizar. Correcto. O sea, recientemente nos hemos dado cuenta que no estamos utilizando Netflix. Y entonces el otro día se lo comentaba a Álvaro. Le dije, oye, si no estamos utilizando esto, vamos a dejar de pagarlo. Que a lo mejor luego en otro momento lo retomamos, pero si ahora mismo no lo estamos gastando, pues vamos a quitarnos este gasto. Y a lo mejor es un gasto que no estamos viendo porque es nimio, que son 15 claro, o 20 euros, me da lo mismo. Y mi frase es la de, cariño, si son solo 14 euros al mes, ¿qué más da? Y luego, claro, Silvia... Y entonces yo saco la calculadora y le digo, claro, 14 euros o 15 euros al mes, en el año lo multiplicas por 12. Claro, esa es. ¿Cuántos son? 180. 180. Vale. Lo digo para que lo tengas claro. Sí. Entonces, pues ya está. Entonces Silvia dice, 180 euros es que no vayamos... Es la gasolina de un viaje. Tú dices, pues vale, pues si no estamos viendo Netflix, pues ya está. Entonces, ¿qué quiere Silvia? Irse de viaje. No quiere ver Netflix. Quiero leer. ¿Y qué digo yo? Sí, cariño. ¿Sabes? Entonces, pero justamente lo que estamos hablando, de hecho, viene muy bien en las relaciones, que es justamente lo que estáis viendo que está pasando ahora, ¿no? Que hay parejas que dicen, quiero que nos entendamos mejor, quiero que mi pareja me entienda mejor, o quiero que nuestra relación sea más comunicativa, que nos queramos más. Y lo que estás haciendo es tener las mismas conversaciones de la misma manera. O sea, eso es lo de si quieres un resultado diferente porque estás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, lo dicho, al final, el deseo sin la acción no mejora nada, ¿no? Lo que hace es que encima lo que hace es acumular frustración. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Silvia, ¿no? Que al final tú que trabajas mucho con personas y que te encuentras con gente cuando haces tus auditorías y demás, ¿cuáles son los me gustaría que están más disfrazados dentro de tu entorno o de tu trabajo, ¿no? Y que lo escuchas frecuentemente y dices, eso, lo que tú también me lo dices a mí, eso es una excusa. Sí. A ver, yo pienso que mucha gente se escuda en esos me gustaría y los llama quiero y muchas veces están poniendo la pelota en el tejado del otro, cuando en realidad lo que tienes que hacer es cambiarte tú. O sea, creo que donde pones el foco, ahí es muy importante tener claro dónde estás poniendo el foco, porque me gustaría, quiero un ascenso. Bueno, vale, pero ¿qué estás haciendo? Como decíamos antes. O en las relaciones entre personas, es que quiero que me escuche, es que quiero que me... Un momento, o sea, tienes que establecer tú y verbalizar tú también cuáles son tus necesidades, ser un lugar seguro para la otra persona. Es que creo que es una pregunta muy complicada porque abarca muchas cosas. Entonces, lo que más enmascarado encuentro yo, tanto a nivel personal como a nivel laboral, es poner en el otro la pelota de lo que tú te sientes, o sea, esperar de la otra persona que gestione las cosas de la manera que tú necesitas, o es que mira lo que ha comprado, un momento, o sea, pero vosotros habéis hablado de dinero, o es que mira lo que le ha dado, le ha comprado no sé qué al niño. Bueno, pero habéis hablado de dinero, habéis establecido cuáles son vuestros mínimos, habéis establecido dónde está esa negociación. Si hay algo, por ejemplo, nosotros, el más restrictivo gana. Si a mí me da igual que Valeria se coma un chocolate, pero no estoy segura de si es lo mejor para ella, entonces le digo, pregúntale a su padre. Si a mí no me da igual, es un no rotundo. Entonces, por mucho que le pregunte al otro, es un no, pero el más restrictivo gana. Entonces, si a mí me da lo mismo una cosa, le diré al otro. Entonces, yo creo que lo más frustrante para la gente es no entender
que en realidad la pelota está en tu propio tejado y te lo tienes que trabajar tú, lo digo muy a menudo, te tienes que trabajar tú. Si tú solo no sabes, habla con un psicólogo, si tú solo no sabes, habla con un amigo, pero no te retroalimentes en esas expectativas ni en ese quiero, cuando en realidad es un me gustaría. Si es un quiero hacer algo, pon dónde está cada uno de los eslabones o escalones para poder conseguir ese quiero. Porque quiero que mi pareja se comunique mejor, en realidad no está bien estructurado. Por mucho que quieras que se estructure mejor, ¿qué vas a hacer tú? No puedes hacer nada, es parte de la otra persona. A lo mejor puedes acompañarlo, puedes hacer ciertas cosas que le hagan sentirse más cómodo, pero no puedes cambiarlo. Entonces eso no es un quiero, eso es un me gustaría. Claro. Entonces, yo creo que además, sobre todo con el tema de la crianza, que es muy complicado porque tiene dos áreas muy potentes este tema, sobre todo también con respecto a la crianza, que es cuando tú quieres criar bien a tu hijo, que eso también implica los sacrificios, pues hay veces que, pues yo qué sé, nosotros en el tema de la educación de Valeria, o el ser estrictos en la rutina de dormir, que hay veces que te pones en situaciones que a lo mejor pueden ser un poquito más complicadas para ti, ¿no? Y que cuando tú dices un quiero, lo que tú has dicho, es contra mi comodidad, ¿no? Como, no sé si lo hemos dicho ahora o antes, pero... Y eso tiene tu parte. Y luego, ¿cómo le enseñas a tu hijo a distinguir entre qué y el me gustaría? Y eso yo creo que es algo que trabajamos también bastante bien en casa, y es el tema de que nosotros no solemos dejar que Valeria se queje de las cosas. O sea, el complaining, ¿no? Eso de, ay, es que... No, o sea, ay, es que nada. Tú quieres algo y si lo quieres lo negociamos. Creo que hay algo complicado que de hecho solemos trabajar bastante, que es el tema de no decirle a Valeria, uy, es que eso es muy caro, o es que no, eso no, porque no nos lo podemos permitir, ¿vale? Hay ciertos tipos de cosas que no solemos No, que no debemos decirlas, implantar dentro de además. casa, sobre todo porque Valeria llega en un momento, y eso sí que será parte de nuestra economía financiera lo que vamos a plantar en casa, pero la idea es que si todos hemos tenido una etapa en la adolescencia en la que hemos querido conseguir algo que está por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre era en su momento la sudadera, la chaqueta esta, el chaquetón este, no me acuerdo de la No me marca. acuerdo del nombre, pero bueno, da Vale. igual, unas zapatillas Las zapatillas Nike, Nike, o sea, algo que de repente decías. Y entonces, yo me acuerdo que también eso pasaba, por ejemplo, en mi casa, que decían, Álvaro, son unas zapatillas, ¿para qué coño te quieres gastar 150 euros en unas zapatillas? ¿Vale? Y al final eso pone un techo mental entre qué es caro y qué no. Y luego, los que somos autónomos y trabajamos, nos damos cuenta de que muchas veces cuando ya empiezas a subir tu precio y aportas valor, el precio es totalmente relativo, ¿no? Entonces, hay cosas que en el momento que dices, ostras, 150 euros a lo mejor es muy caro. Al final, la premisa no tiene que ser esa. La premisa es, ¿te quieres comprar unas zapatillas que valen 150 euros? Yo te pongo la mitad, pero ¿qué piensas hacer para conseguir la otra mitad? O sea, que tú las quieres de verdad, ahorra. Trabaja sacando los perros del vecino. Haz favores en casa que de normal no harías y entonces te ganas una paga. Lo que sea. Ahorra o haz una pequeña inversión con nosotros y nosotros ponemos parte del dinero y te enseñamos a gestionarlo, o estate un año ahorrando pagas de la semana hasta que te puedas comprar las zapatillas. ¿De verdad las quieres? Por objetivo. Pero eso de, ay, es que a mí no... Eso en nuestra casa no ocurre. ¿Por qué? Porque tú tienes dos formas de ver la vida, y eso lo dejamos mucho. Lo trabajas desde la víctima o desde la acción. Entonces, si lo haces desde la víctima, ay, es que no puedo conseguir esas zapatillas, jolín, qué caro que es que me cago en la leche, la vida está muy cara, o qué puedo hacer para solucionar este problema porque quiero arreglarlo. Y si no lo quieres arreglar, hasta ese momento será un me gustaría. Claro. Tenemos en español una expresión que es ser un quiero y no puedo. Y creo que eso refleja muy bien esto. O sea, si yo quiero algo y no puedo, tengo dos opciones. Una de ellas es aceptar que no puedo, y entonces ahí es donde muchas veces ponemos ese límite en los niños. O sea, yo quiero esto no se puede, no hay dinero, no tal. Entonces ya estás plantando ese tope y esa semilla del quiero y no puedo.
Y la otra versión es, vale, quiero algo, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? Que es lo que nosotros, lo que estaba explicando Álvaro, que es lo que nosotros trabajamos mucho en casa. Es construir esa mentalidad de que si quieres algo, a lo mejor no puedes ahora, pero eso no significa que si realmente lo quieres, puedas trabajar por ello para conseguirlo y ya te encargarás o ya nos encargaremos de facilitarte la vida para que juntos encontremos la manera de que lo puedas conseguir o de que te lo puedas permitir. Pero ¿qué piensas sacrificar por el camino? Claro, exacto, pero ¿qué vas a hacer que va contra tu propia comodidad, como decíamos, para conseguir eso que tú quieres? Y si realmente es algo que quieres, nosotros te vamos a apoyar, pero no te lo vamos a dar. Vamos a ayudarte a que lo consigas y a ayudarte a trabajar por ello. Yo creo que es una forma muy sana de trabajar con, en este caso, la mentalidad financiera de los niños, porque en realidad nadie nos ha enseñado a hacer eso cuando éramos pequeños. Y creo que es importante dar ese paso adelante y poder explicar de una manera diferente a los niños esa mentalidad. Justamente además, porque creo que uno de los problemas grandes que solemos ver en adultos y que a mí también me pasa a veces y luchas o que lucho contra mí mismo, ¿no? Es justamente que viene directamente de no saber gestionar la distancia que hay entre el deseo y el quiero, ¿no? O sea, y el resultado, ¿no? O sea, yo deseo algo y el resultado que llegue hay que entender que requiere un tiempo. Y hay muchas veces que tú deseas algo, ves que no se puede conseguir ahora, y en vez de hacer una planificación de conseguirlo a un año vista, dices, no puedo. Acabas de establecer una identidad tuya en que hasta ahí no se llega y entonces no potenciamos perseguir un resultado donde tenga que tener un sacrificio a medio plazo, ¿no? Y que eso además luego genera un montón de frustraciones. También me pasa a mí, ¿no? O sea, que yo soy una persona que estando con Silvia, la primera vez que yo conseguí una cuantía importante de dinero, me lo gasté. O sea, no había pasado nunca. Y entonces entró una cuantía grande y dije, aquí estoy yo y mi cheque. Y claro, evidentemente, pues es algo que nos costó que yo durmiera un tiempo en la bañera, ¿no? Pero sí que no es verdad. Pero me refiero, pero sí que es eso, ¿no? Que de repente genera mucha frustración y entonces hay muchísima gente que no es capaz de gestionarse emocionalmente en ese quiero porque el sacrificio es largo y entonces luego genera frustración que luego te hace tomar malas decisiones en el presente, ¿no? En ese momento. Yo es que pienso que todo en la vida tiene su proceso, todo. Los estudios son un proceso. Si tú quieres conseguir algo, es posible que te cueste 1 año, 2 años, el tiempo que sea. Las carreras, 4 años y pico, luego un máster, luego lo que sea. Cada uno dentro de sus procesos. Entonces, en la etapa académica aceptamos cuál es nuestro proceso, porque después de primero va segundo de primaria, va tercero de primaria y vamos pasando escalón a escalón a escalón para conseguir un objetivo. Pero cuando luego nos sueltan, la realidad es que nadie nos habla de ese proceso y tiene que seguir siendo un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, un proceso que tenga un objetivo y unas metas igual que cuando nos íbamos a graduar en el instituto. Entonces, pienso que es muy importante asentar bien esas bases porque nos afectan a todos los niveles de nuestra vida, de nuestra carrera profesional, incluso de nuestras amistades. Porque a lo mejor yo quiero irme de viaje con unos amigos, pero en realidad lo que quiero es comprarme una casa. Entonces, me voy de viaje, lo disfruto ahora, pero entonces el objetivo de la casa está cada vez más lejos y hoy en día eso pasa mucho en la gente joven. Entonces, me sacrifico ahora, ahorro ahora para luego conseguir algo que realmente quiero. Depende de cuáles sean tus prioridades y de cuán dispuesto estés a pasar por ese proceso que va a llevar X tiempo conseguir lo que realmente tú quieres. Eso es. Entonces, como últimamente estamos cogiendo la costumbre de enviaros faena, que como cada 2 semanas pues enviamos faenas Todo semanales, para esta semana quiero que hagáis un ejercicio y es que cojáis un papel y un boli y escribáis 3 cosas que decís que queréis conseguir. Y al lado de ese quiero conseguir, lo que pongáis, ponéis qué vais a sacrificar para conseguirlo. Y si no hay nada ahí, entonces ya sabéis la respuesta. Lo estáis deseando, pero no lo vais a lograr porque no hay un sacrificio o no hay una elección para ello. Y no es que os esté enjuiciando, es que es lo que hay. Lo lamento. Así que lo dicho,
La próxima vez que digas quiero algo, para un segundo y hazte la pregunta. ¿Estoy eligiendo esto y voy a por ello o solamente lo estoy deseando? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos veis en YouTube Music, en Spotify, a todos los que nos seguís aquí en esta casa que es La Inmersiva, que nos acompaña también. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura podcástica. Eso es. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo episodio. Y si algo de lo que os hemos dicho os duele, es que lo estamos haciendo bien.